Buenas para todos. El día de hoy estamos desarrollando una actividad correspondiente al curso de fitopatología, en la cual exponemos un estudio de caso, la cual actúa como capacitación para unos técnicos y presume exponer el diagnóstico fitopatológico de pudrición radicular laminada en cedro causada por Coniferiporia weyeri. Mi nombre es Fabio Rodrigo Perramora y a continuación voy a exponer los aspectos claves de Coniferiporia weyeri. La pudrición radicular laminada es una de las enfermedades forestales más destructivas. Es causada por el hongo Coniferiporia weyeri, quien degrada pues, el sistema radicular de la planta y la parte basal de este tipo de árboles. Su identificación temprana permite prevenir pérdidas estructurales en plantaciones forestales como lo es el cedro. El objetivo general es realizar el diagnóstico fitopatológico del hongo patógeno en plantaciones de cedro mediante observación en campo y análisis supuesto en laboratorio. Los objetivos específicos. Primordialmente es identificar los signos y síntomas característicos de la enfermedad, aplicar técnicas de muestreo y análisis de laboratorio y determinar la clasificación taxonómica y distribución del agente causal a nivel del mundo y pues el caso supuesto de evaluación acá en Colombia. Primero que todo, pues tenemos que evaluar el reconocimiento en campo. Para eso, tenemos que tener claro las diferencias entre síntomas y signos de la enfermedad. Los síntomas, pues como ya sabemos, son las alteraciones que son perceptibles en la planta, en este caso el cedro. Principalmente esta enfermedad causa acortamiento del crecimiento terminal y reducción de incremento en altura, es decir, enanismo. Producción de conos anormales como hongos setales, declive progresivo de la copa o afinamiento foliar, clorosis y adelgazamiento de la copa, es decir, marchitamiento, y árboles derribados o con fallo estructural por raíces debilitadas a causa de la pudrición vascular de la raíz, de la base. Reconocimiento en campo en cuanto a signos. Los signos ya son las partes estructurales del patógeno que son perceptibles bien sea por medio visible o por medio de laboratorio. En este caso, pues observamos miserios blanquecinos en la parte del tronco, eh, también hifas setales en la parte de laminada de la madera, que es como una especie de vellosidades rojizas cuando se empieza a fisurar las capas de pudrición, delaminación o separación de los anillos de crecimiento, manchas rojizas o marrones en duramen externo y cones planos sobre las raíces o tocones. Los cones son esas especies de hongos o conos en forma de sombrilla que empiezan a aparecer en la parte de la pudrición. Cordial saludo, mi nombre es Jamie Carolina Barrera Pineda. Voy a realizar la explicación de la toma de muestra que se realizó para el árbol de cedro, donde se registraron las diferentes condiciones ambientales en las cuales están las coordenadas, donde vamos a identificar la fecha, la hora y el nombre de quien recolectó la muestra, la edad del árbol y el código de identificación de la muestra y sus síntomas y el nombre científico del hongo y del árbol. Consideraciones generales para cada muestra representativa. Pues estas se seleccionó el árbol con los diferentes síntomas que presentó, con el objetivo de obtener una muestra suficientemente variada para confirmar la presencia del patógeno en las distintas fases de desarrollo. El número de árboles a muestrear fueron entre 3 y 5 individuos afectados. El criterio de selección fue incluir árboles en diferentes grados de infección, ya sea leve, moderada y severa. Siguiente.
Los órganos o partes de la planta a muestrear. Pues acá los órganos fueron las raíces principales y secundarias, que se tuvo un tipo de muestra en trozos de 2 a 4 centímetros. La descripción contiene micelio activo, la base del tronco, también pues se hizo un tipo de muestra de secciones con madera rojiza y su descripción pues muestra el patrón característico. La corteza interna y el cambio, se tomó una muestra de 2 a 3 centímetros, esto permitiendo observar la colonización inicial del hongo. El cuerpo fructífero, se hizo una muestra de porciones de 2 a 3 centímetros. Esto fue útil para identificación morfológica y análisis microscópico. Y el suelo asociado, pues se tomó de 200 a 300 gramos de suelo adherido. Se realiza esta muestra solo si se requiere. Siguiente. Acá tenemos la clasificación taxonómica, está el dominio que es eucariota, orden Hymenopteraceae, reino fungi, familia Hymenopteraceae, filo Phasidiomycota, género Coniferifolia, clase Agaricomycetes y especie Conifolia weyeri. Las estructuras macroscópicas, pues ahí está el micelio subcortical blanco cremoso, está la madera laminada, los rizomorfos oscuros, los basidiocarpos y zonas concentradas de delimitación en cortes de tronco. Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es Stephanie Juliet Sandoval Garzón. A continuación realizaré mi intervención. En esta diapositiva se muestran las principales estructuras microscópicas del hongo Coniferiporia weyeri. Sus hijas generativas son finas y septadas, mientras que las hijas esqueléticas y setales son más gruesas, pigmentadas y glinificadas, lo que les da resistencia. Además, presentan basidios y basidiosporas y alianas que son transparentes y de pequeño tamaño, y un micelio secundario dicariótico característico de los basidiomicetos. Estas estructuras permiten reconocer el hongo en laboratorio y confirmar su identificación microscópica. Siguiente. En esta diapositiva podemos ver los elementos que se deben incluir en la marcación y rotulación de las muestras recolectadas durante el diagnóstico fitopatológico. Cada muestra debe tener un código único para su identificación, además de registrar la especie hospedante, es decir, la planta afectada. También se especifica el tipo de material recolectado, ya sea raíz, tronco o suelo. Es importante anotar el sitio y la fecha de recolección, así como el nombre del recolector, para asegurar la trazabilidad y confiabilidad del proceso. Esta información permite mantener un control adecuado de las muestras desde el campo hasta el laboratorio, garantizando la precisión del diagnóstico. Siguiente. En esta diapositiva se explican las recomendaciones para el empaque y transporte de las muestras recolectadas. Es importante usar bolsas de papel o tela transpirables, evitando las plásticas selladas para prevenir la condensación y el crecimiento de los mohos. Cada muestra debe ir separada en su propia bolsa y enviarse al laboratorio con un máximo de 48 horas, manteniéndola a una temperatura fresca entre 4 y 10 grados Celsius y protegida de la luz solar. En el caso de las muestras de suelo, se usan bolsas plásticas resistentes y rotuladas por separado. Y finalmente se debe elaborar un registro de envíos con los códigos y descripciones de cada muestra para garantizar su trazabilidad y control. Siguiente. En esta parte del proceso se realiza el análisis de laboratorio, el cual es fundamental para confirmar la presencia del hongo. El procedimiento comienza con la observación directa del material vegetal infectado, donde se analizan las raíces y tejidos para detectar signos visibles del patógeno. Luego se realiza el aislamiento de hongos en medio de cultivos especializados, lo que permite obtener colonias puras para su estudio. Posteriormente se lleva a cabo la identificación morfológica y molecular, utilizando técnicas de laboratorio que permiten reconocer las características físicas y genéticas del hongo. Gracias a este análisis se puede confirmar con certeza la presencia del patógeno en el hospedador y así establecer medidas de control adecuadas para prevenir la propagación de la enfermedad. Siguiente. En esta diapositiva se presenta la distribución geográfica del hongo, agente causal de la pudrición laminada de raíces. Este patógeno ha sido reportado principalmente en regiones templadas del hemisferio norte, con
casos aislados en Asia Oriental y una presencia confirmada en el noroeste de Estados Unidos y en Canadá, especialmente en bosques de coníferas donde afecta especies diferentes. Es importante resaltar que no existe registros de este hongo en Colombia ni en Sudamérica, lo que significa que hasta el momento no se ha identificado como una amenaza real para los ecosistemas forestales de nuestra región. Buen día, mi nombre es Andrés Felipe Romulo Cáceres. Continuando con las enfermedades cuarentenarias, es aquella cuya introducción o diseminación podría representar un riesgo grave para la producción agrícola o forestal y por ello está sujetada a medidas oficiales y vigilancia de control y restricción de su movilización. En el caso específico de la producción radicular laminada causada por la Coniferiporia guairis, esta enfermedad podría considerarse cuarentenaria para Colombia, dado que no existe reporte confirmado de su presencia en el país. Continúa. El siguiente. Las aplicaciones fitosanitarias serían el riesgo potencial de introducción mediante transporte de madera o raíces infectadas pues, a un país el cual no contiene este patógeno. Dificultad de erradicación por persistencia de micelio en raíces muertas y la importancia de diagnóstico temprano, control preventivo. El control preventivo. Medidas preventivas. Las medidas preventivas serían la restricción de la movilización del material sospechoso, el monitoreo constante en viveros y plantaciones forestales, notificaciones tempranas al ICA, dadas sospechas de infección y capacitación técnica de diagnóstico de bioseguridad del patógeno. Siguiente. Conclusiones. La Coniferiporia guairis es un patógeno xilófago de alta presencia que ocasiona degradación estructural en especies forestales. Su detección temprana requiere diagnósticos integrados en campo y laboratorio. En Colombia no se ha reportado su presencia, por lo que es una amenaza cuarentenaria muy potencial. La formación técnica y vigilancia son clave para prevenir su introducción. Eh, Siguiente. Las referencias bibliográficas que utilizamos para este diagnóstico presuntivo fueron las que se observan en la diapositiva. Siguiente. Muchas gracias por su atención.